Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente junto a usted, la entrevista de la semana a través del 107.5, su radio, Universidad de los Lagos, y las pantallas de Lagos TV. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de inmediato. Usted ya la está viendo, la va a escuchar. Valentina Ulloa, ella es psicóloga, magíster en investigación social, está doctorando, o si lo quieres, para entenderse mejor, estudiante en proceso, ¿cierto?, del doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de los Lagos. Bienvenida, Valentina, a la entrevista de la semana. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme a esta instancia y hola a todas y todos quienes están viendo y escuchando. Gracias a ti por participar, porque es súper relevante poder conocer primero que todo, aspectos de los posgrados de la universidad, pero por sobre todo, quiénes lo están haciendo y por qué se está haciendo. Pero antes, que tiene un sello acá, este espacio, este programa, es conocer quién está detrás del rol, quién está detrás del cargo. Entonces, lo primero, ¿de dónde eres, Valentina? ¿Y cómo te acercaste a este primer mundo en el pregrado de la psicología? Ya, yo soy de Concepción, estudié psicología allá. Bueno, mitad Concepción, mitad Santiago. Después me fui para allá. Mi idea era hacer psicología clínica inicialmente, pero después de mi práctica y un primer trabajo me di cuenta que no era lo mío, entonces ahí empecé a irme a la investigación. Eso fue como alrededor del 2013. Entonces partí investigando en distintos grupos. Ad honorem al principio, estudiando también sobre investigación, hice diplomado, y después de a poco me fui metiendo y estuve como participando de distintos grupos de investigación en Santiago, en distintas universidades, distintos temas relacionados a la psicología principalmente. Eso fue al principio. ¿Y cómo se explica ya, por ejemplo, ya psicología clínica, todos más o menos tenemos claro de qué se trata, el paciente, el psicólogo, la psicóloga? Claro. Pero cuando tú dices derivé a la investigación, ¿pero en qué líneas, en qué aspectos? Ya, estuve, como te decía, distintos temas que no tenían mucha relación entre ellas. Estuve trabajando para un proyecto que tenía que ver con adolescencia y salud mental y mindfulness. Otro proyecto que tenía que ver con terapia de pareja. O sea, no proyecto, sino que no una unidad de investigación en terapia de pareja, y otro que estaba relacionado a los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, como te digo, así bien variado. Y después de eso, mientras yo estaba en estos grupos, me fui a estudiar al extranjero un máster en investigación social y estadística para ciencias sociales. Ahí? Fui a Manchester, a Inglaterra. En Inglaterra. Sí, sí. Y el ir hacia allá a obtener es el magíster en investigación social. Tú me decías que era un título bien largo, pero traducido así más o menos al castellano. Claro. ¿Qué te pasa con ese? Porque eso fue una decisión, me imagino, muy grande, muy importante en tu vida. ¿Y cumplió tus expectativas? ¿Se te abrió otro campo del conocimiento? ¿Cómo fue eso? Sí, totalmente. O sea, yo derivé ahí porque había estado trabajando en estos grupos, pero sin necesariamente tener herramientas como más profundas o más avanzadas para hacer investigación. Había hecho un diplomado, pero me faltaba algo, entonces por eso postulé al magíster, y el magíster era principalmente en estadística para ciencias sociales, pero también tenía como otro lado cualitativo, entonces fue como bien completo, y claramente me abrió todo un mundo, no solo de técnicas de investigación, sino también de cómo aprender nuevas técnicas, cómo hacer investigación. Y lo otro que personalmente a mí me empezó a llevar a sacar de la psicología, como a ver que la psicología de repente se queda un poco corta para ver algunos problemas sociales más amplios. Entonces ahí, bueno, hice mi tesis en desigualdades sociales, después volví, trabajé en un proyecto de investigación que tenía que ver con sociología política, con instituciones, ya como nada que ver con la psicología. Entonces de ahí me fui como, no sé si cambiando, pero ampliando mi visión como sobre los problemas sociales. Pero la desigualdad era como algo que como era transversal en esos tiempos. Como pero fíjate que intereses. Lo que tú cuentas y que pudiera parecer, claro, como que es muy variado y amplio, pero responde también a algo que nos ha pasado acá, los auditores, los televidentes a lo mejor se recuerdan, fíjate, varias personas, entrevistados, cuando la curiosidad es tan grande del saber, cuando el por qué está presente como cuando éramos niños, niñas,
ahí la necesidad justamente va avanzando. Como dices tú, a veces una profesión, un área, uno quiere ir más allá de profundizar, porque se encuentra con situaciones de la realidad que necesitan otra explicación más integral, más holística, por ejemplo. Sí, exactamente. Y la vida además te va como mostrando todas estas, como esas realidades y también como algunos caminos que uno de repente no tenía pensado, como por ejemplo esto yo de irme hacia la sociología o las ciencias sociales. Y bueno, y después de eso me fui a trabajar a una fundación que veía temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Acá en Chile, sí. En Chile sí, en Santiago, eso sí. O sea, temas muy delicados estaban ahí. Sí, pero en mi caso estaba como en el departamento de estudios de la fundación y que tenía también otra patita que trabajaban directamente con víctimas o con víctimas indirectas de estos delitos, pero nosotros trabajamos como con las instituciones, cómo mejorar el sistema de justicia para las víctimas de niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales. Entonces, como que desde la fundación se trabajó harto con instituciones para mejorar las prácticas de policías, de fiscales, de jueces, etcétera, en su interacción con las niñas y niñas. Entonces, esta ley vino como a revolucionar el sistema de justicia de cómo tratamos a los niños, que antes se trataban así como habían intervenciones muy inadecuadas y con esta ley se hicieron capacitaciones, se hicieron cambios así radicales que ayudaron como a mejorar cómo un niño o niña ingresa al sistema de justicia que ya es muy invasivo y a la vez... Es terrible. O sea, los estudios que muestran cómo era antes, sí. Es como que uno dice, no, ¿cómo puede ser así? O sea, entonces, no se sabe si fue más trágico lo que le pasó o enfrentar que la manera de justicia. O las justicia. 10, 15 entrevistas que le hacían después, interrogatorios con intervenciones muy victimizantes. Bueno, todo eso también es porque había... De repente no se sabía, o sea... ¿Y cuándo comienza ese cambio con esa ley? Esa ley el 2019 se aprueba. O sea, y la fundación como que ayudó a la implementación de la ley. O sea, estuvo encima capacitando personas, evaluándola, apoyando la evaluación de la ley. Así que fue un muy, muy bonito trabajo. Todavía siguen trabajando en eso. Yo me fui, eso sí, me vine al sur, entonces tuve que dejar. Fue una tremenda experiencia para ti. Tremenda, pues. O sea, ahí yo me di cuenta, bueno, esto es en lo que yo quiero trabajar, violencias, y el tema de género apareció un poquito después, no apareció ahí mismo. Yo sí incorporaba temas, trataba de que se incorporaran temas de género en el trabajo, pero no estaba focalizado en eso. Ya. Pero sí. Y cuando tú llegas aquí al doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, ¿cómo llegas a este doctorado? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué te postulaste? Ya, bueno, te cuento como el antes. Yo, bueno, llegué acá, tuve que renunciar a la fundación porque después de la pandemia empezaron a volver presencial y yo ya me había venido para acá. Entonces ahí estuve haciendo clases en la ULA en Puerto Montt un año y entre medio quería estudiar un doctorado. Y también quería hacer un proyecto de investigación que tuviera que ver con violencia y mujeres. Pero no me daban las horas para postular al proyecto. Entonces dije, ya, pues puedo estudiar el doctorado del CEDER, que me interesaba mucho porque, bueno, uno era en ciencias sociales, que ampliaba todos estos como estos contenidos como que iban más allá de la psicología, que era la visión que yo había tenido, o el hacer investigación sin mucha teoría detrás, era como lo que sentía que me podía ayudar, y el tema de lo territorial. Eso también me llamaba mucho la atención, que se expresaba en líneas o ramos como muy interesantes, que tenían que ver no solo con la teoría clásica y la teoría así como general, sino que eso también llevado a los territorios,
como hablaba André, que es nuestra compañera ayer en la radio, temas de identidad y cultura, temas de gobernanza, temas de ecología, claro. Entonces era bien variado, pero todo en función como de cómo vemos las problemáticas desde los territorios o con el enfoque territorial. Claro, que implica obviamente no en el aspecto geográfico, sino que el territorio como un ente vivo, como un todo. Exactamente, como las relaciones sociales, las relaciones de poder que hay inscritas en el territorio, no solo como la geografía, sí. Eso. Ahora, tú estás en segundo año del doctorado. ¿Cómo ha sido la experiencia en cuanto al aprendizaje, en cuanto al vínculo con compañeras que son de otras áreas también? Súper buena, ha sido muy buena experiencia. De partida, creo que entramos como con ciertos miedos de que ya los doctorados en Chile son un poco escolarizantes porque tienen todos estos 2 primeros años de clase, a diferencia de Europa, que no tienen clases, por ejemplo. O no sé si Estados Unidos, pero bueno. Entonces había como cierta aprensión ahí. Sin embargo, estos 2 años de clase nos han nutrido de contenidos, pero así inmensamente. En mi corte venimos todos como, excepto un compañero que viene de la sociología, venimos de fuera, de psicología, kinesiología, enfermería. Entonces los contenidos han servido para nivelarnos, para abrirnos como la mente en cuanto a teorías, contenidos, temas. Entonces ha sido muy bueno para aprender y para reforzar cosas que ya quizás habíamos sabido. Entonces, en ese sentido, muy bien. En el sentido con los profes también han sido muy buenas relaciones en general, bastante horizontales, de respeto, como de escucha a los requerimientos que hemos tenido. Y en tercer lugar, el tema como de la cohesión que se generó entre mis compañeros y compañeras fue maravilloso, porque, como decía André ayer, muchas veces los doctorados se generan ciertas dinámicas medias competitivas, pero nosotros todo lo contrario, generamos un ambiente, una dinámica muy cohesiva, muy de colaboración, muy de trabajo en equipo, de si a alguien le falta algo, ahí estamos para entregarle el material, para apoyarlo. Si se necesita una petición, todos pedimos, no pide la persona, pedimos todos juntos. Uy, ahí cuando va todo es cuando se hace el poder, con la fuerza. Sí. Oye, pero qué importante lo que manifiestas, Valentina, porque claro, esto es un cambio de paradigma del individualismo exacerbado que tenemos como país muchas veces, que se da en todo ámbito, porque ustedes con esta visión además, la multidisciplinar, lo interdisciplinar, va haciendo que la persona crezca. O sea, es una apertura muy sabia que tuvieron. Y bueno, aprovechamos de contar que cuando ella habla, Valentina, del equipo, está Lorena Paredes, que es enfermera, quien hemos tenido el gusto también de entrevistar, a Andrea Tereucán, que es kinesióloga, y ustedes tres, a su vez, están haciendo algo, están haciendo un trabajo. Cuéntanos de aquello, cómo se unieron en pos de otra cosa también. Sí. Bueno, de partida con todos nos llevamos muy bien, con todos somos muy colaborativos, pero en específico este semestre con Andrea y Lorena como que nos dimos cuenta que a pesar de que cada una tiene sus temas de investigación por separado, en mi caso violencia contra mujeres rurales, en el caso de la Andre los cuidados en pandemia o durante los desastres, y la Lore está trabajando temas alimentarios y las prácticas alimentarias en sectores rurales como San Juan de la Costa. Eso es con niños, preescolar. En preescolares, exacto. Pero además ella está trabajando en otro proyecto que realizó durante este año con alumnas de pregrado, hicieron en conjunto y que lo están llevando como más adelante de que sea un proyecto de investigación y están trabajando con madres cuidadoras de la universidad. Entonces, como para promover iniciativas que cuiden, que protejan, que den mejores condiciones para las madres que además estudian.
Entonces están ahí trabajando como para que esto no quede en el puro papel y en una presentación, sino que llevarlo más allá. Bueno, y todas nos dimos cuenta que hay cosas en común entre nuestros proyectos que tienen que ver, uno, con el género y la interseccionalidad y de cómo ciertos fenómenos afectan especialmente a mujeres o mujeres racializadas, o a niñas y niños, o a mujeres pobres. Todos nuestros fenómenos, y bueno, y en todos los fenómenos en general pasa eso, pero a nosotros nos interesa como mirarlo y visibilizarlo. Entonces eso, tema de género interseccional. Y lo otro es este eje como violencias y cuidados. Entonces, de distintas formas trabajamos, bueno, en mi caso más explícitamente el tema de las violencias, en el caso de las chicas más el tema de los cuidados. Y a partir de eso quisimos hacer para el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un conversatorio sobre esto. Un conversatorio que se llamó como Diálogos Interdisciplinarios en torno a las violencias y los cuidados. Y fue una instancia súper bonita porque fue una instancia interestamental donde pudimos contar con la participación no solo de académicas y académicos, sino que con la participación de funcionarias no académicas, como de distintos estamentos, incluso una funcionaria del aseo que nos vino a contar de su experiencia. Entonces tuvimos una primera instancia donde dialogamos sobre cuáles son las prácticas de cuidado que se dan en la universidad, que muchas veces son invisibilizadas o se nombran como, yo hice esto, yo hice lo otro, pero si las juntamos todas, estamos viendo que desde muchos espacios de la universidad se generan espacios donde se cuida, donde se protege, donde se generan redes de protección entre los funcionarios. Entonces hicimos como un tipo de entrevista primero. Después hicimos otra presentación como entre pregrado y posgrado, que era el de la Lore con una tesista de antropología de acá, y después presentamos nosotras. Y la Andra además hizo como una actividad como más participativa. Entonces estuvo bien variado. No fueron 2 horas, tratamos así como de comprimirlo. ¿2 horas vieron todo eso? Tratamos de comprimirlo porque igual sabemos que la gente tiene que hacer sus cosas, entonces, pero resultó bonita y esperamos que poder como generar mejores estrategias para próximos años o próximas instancias que hagamos, generar mayor difusión para que pueda como más gente participar. Pero también sabiendo que el tema de la violencia de repente genera ciertos como rechazo en las personas. Por eso tratamos de hablar también de violencias y cuidados, porque los dos están obviamente relacionados. Mira, es sumamente importante, interesante lo que planteas, Valentina. Me imagino quien te está escuchando y quien te ve, porque primero, lo que tú decías al inicio, o sea, están estudiando en un doctorado que es una dedicación exclusiva. Muchas veces la gente se pregunta, la ciudadanía, cómo esto sirve de esta investigador para aplicarlo a la sociedad, cómo impactamos positivamente. Y ustedes, aún estudiando, comienzan a realizar esto, ejercen un trabajo en equipo, y me imagino la riqueza de esas 2 horas en términos de esta transversalidad de las asistentes. ¿Qué diagnóstico tú pudiste observar en términos de una necesidad de contar, de dialogar? Porque el diálogo, a pesar de que estamos en el mundo de la hiperconexión, prácticamente estamos débiles, muy débiles en el diálogo. Totalmente, o sea, la participación, de acuerdo a encuestas y todo, ha ido así en caída. La participación social o ciudadana ha ido en caída. Obviamente estamos en un momento de crisis o policrisis, entonces tiene sentido. Pero yo creo que hay que seguir tratando y hay que seguir buscando distintas formas e instancias para hacerlo, para generar estas conversaciones. La parte en que hicimos este diálogo con funcionarias no académicas, dado el tiempo, fue muy cortita. Y siento que podríamos haberlo profundizado mucho más.
Entonces, ojalá pudiéramos generar otras instancias donde se pudiera compartir entre distintos espacios de la universidad estas prácticas para que se puedan replicar en otras partes o simplemente como para hacer como instancias de descarga. Pero sí es necesario visibilizar que hay mujeres y bueno, y también hombres que están generando estas prácticas de cuidado, generando redes, espacios que sean como de buen trato. Mira, te voy a interrumpir. Danos, ejemplifícanos esto, porque estaba pensando prácticas de cuidado. ¿Cómo lo ejemplificamos concretamente? A ver, está buen trato, etcétera. Claro, están desde las más organizadas, que es, por ejemplo, la encargada de desarrollo organizacional, creo, tiene planes para convivencia, para trabajo con líderes y lideresas. Entonces, hay políticas que están un poquito más organizadas, que se están trabajando. Como organización. Claro, como organización. Después hay otro tipo de prácticas que son más a nivel de equipo, que es como ya, juntémonos, tengamos una instancia donde nos juntemos, ya sea acá o fuera de la universidad, como una instancia extra curricular, ¿no? ¿Cómo se dice acá? Como extra universitaria, para generar lazos. O también, por ejemplo, una de ellas es presidenta del club deportivo o de fútbol. El club deportivo de funcionarios y funcionarios de la Universidad de los Lagos. Exacto. Mi colega Lucía Delgado. Un saludo para ella. Exacto, un saludo. Participó, tienes razón. Y agradecimiento también a todas quienes pudieron participar acá. Entonces también esas instancias generan esta cohesión y cuando hay cohesión se genera también ganas de estar ahí, como de tratarse con respeto, con cuidado, etc. Hasta, por ejemplo, lo que nos contaba la funcionaria del aseo, que era tratar de conversar las cosas. O sea, pasa algo, pasa un conflicto y no quedarse así nomás, sino que ir y conversarlo para poder resolverlo. Entonces son prácticas que son así múltiples, plurales, que pueden darse en los distintos niveles. Y todas ellas como que podemos clasificarlas dentro de esta como concepto quizás que es un poquito más político, que es los cuidados, porque está como bien de moda este concepto. Y es político porque quiere hacer cambios en la sociedad, pues transformar desde el respeto, y que afectan, claro. Claro, porque eso es uno de los déficits de la sociedad, porque se puede tener tecnología, gran incremento en términos de infraestructura, pero si el tema humano no está ahí funcionando, nada ocurre. Mira, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría sí que nos entregaras un mensaje, Valentina, respecto de lo que tú pretendes, a lo mejor qué línea de investigación del doctorado y a la vez cuáles son tus proyecciones. Ya, bueno, mi tesis es sobre violencia contra mujeres rurales. Inicialmente iba a ser sobre cómo se configuran las violencias en los territorios rurales, mirándola de una forma como multidimensional, en el sentido de que se da a nivel estructural, por ejemplo, cómo los modelos políticos, económicos van destruyendo los territorios y bajan a través de, bajan a las casas y generando destruyendo los tejidos comunitarios y afectan especialmente a mujeres, y también cómo hay como sistemas más culturales o simbólicos que van reproduciendo elementos patriarcales, etc. Entonces, quería mirarlo todo de una forma así bien amplia y cómo esto además es resistido por las mujeres. Porque la violencia no es solo violencia, las mujeres resisten a nivel individual, resisten a nivel colectivo, desde las instituciones también. Y bueno, y ya avanzando con todo el tema del desarrollo de la tesis, me di cuenta que hay algo donde no hay tanta investigación, que es qué se hace desde el Estado en las comunidades rurales. Porque pareciera ser que en la ruralidad del Estado como que no existiera, o que existe muy poco. Sin embargo, sabemos que hay políticas de género y de violencia contra las mujeres, como, bueno, el 2024 se aprobó la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, y esas de alguna forma son bajadas a los territorios.
pero son bajadas de distintas formas de acuerdo a las capacidades de los territorios. Entonces, mi idea es mirar de qué forma el Estado responde en los territorios rurales, ya sea de formas más victimizantes, como por ejemplo cuando un policía pueda o cualquier funcionario pueda revictimizar a una víctima, o de formas positivas, que es por ejemplo todos los trabajos que están haciendo desde las oficinas de la mujer, desde las casas de la mujer, para generar iniciativas para eliminar o prevenir la violencia. O sea, ahí está como, no sé si dualidad, pero sí esta como fragmentación de cómo el Estado aborda la violencia contra las mujeres y que también se articula con cómo las comunidades de cierta forma enfrentan este fenómeno. Las comunidades no se quedan así inertes ante esto, hacen algunas cosas, quizás no tan explícitas, no hay quizás asociaciones necesariamente de mujeres sobre violencia contra mujeres, pero sí hay asociaciones territoriales o productivas o culturales donde estos temas se van tocando y se van conversando y se van concientizando sobre las desigualdades, las opresiones, etc. Entonces, todas esas formas, esas prácticas estatales y comunitarias que intentan enfrentar la violencia con resultados positivos o negativos, en la ruralidad, eso es como lo que quiero mirar. Hoy un tema tremendo, profundo. Significa un proceso de cambios culturales, en fin, bueno, tendríamos que hacer un programa especial de eso, claro. Pero bueno, nos diste varias luces, nos diste varias también enfoques de cómo una psicóloga, ¿cierto?, se empieza a abrir un campo de acción con este magíster, por ejemplo, y con el doctorado, pero más allá del grado en sí, es esta sensibilidad que se despierta de una investigadora al ámbito de impactar en el fondo a un cambio, insisto, de paradigma, de algo que no debe estar y que tampoco podemos normalizarlo. Así que queremos agradecerte, Valentina Ulloa, psicóloga, reitero, magíster en investigación social, doctoranda del doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de los Lagos, quien vino a compartir esta profundidad del conocimiento desde una perspectiva, te agradecemos, muy profunda, muy personal, pero a la vez dándonos este tremendo mensaje de cómo el trabajo en equipo, esta visión de cambio, de un estudio como en un doctorado, puede ampliar el conocimiento y sin duda va a repercutir en formas muy prácticas aplicadas hacia la comunidad. Esperemos. Y muchas gracias, Valentina, por estar en la entrevista de la semana. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme. Bueno, y usted la escuchó, la vio, realmente quedamos así como marcando, no ocupados, sino que marcando ahí como vamos a seguir leyendo, a investigando. Es tanto lo que puede pasar y que el ritmo de la vida diaria uno no lo percibe muchas veces, pero quien está ahí centrada en la búsqueda de las respuestas de estos procesos que inciden justamente tan profundamente, ahí uno se va dando cuenta y esa es la maravilla de este espacio, de ir aprendiendo todos y nosotros ser el puente del conocimiento hacia ustedes. 107.5, su radio Universidad de los Lagos. Por supuesto, las pantallas de Lagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Valentina.